¿Qué tal, chicos? Continuando entonces con lo que tenemos programado para las clases de esta sección, vamos a hablar entonces de los sentidos 2. La segunda parte de los sentidos nos vamos a enfocar entonces en el sentido de la audición. Audición. La audición, ¿verdad?, depende de la conducción del sonido hacia la membrana timpánica, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta la cóclea. Vamos a dejar a un lado el tema de la anatomía del oído porque tenemos que ir directo a fisiología, que es importante, que el oído funciona como un canal, funciona como un embudo que va a recoger las ondas sonoras y las va a dirigir hacia el tímpano, ¿verdad? El tímpano o la membrana timpánica es una estructura, ¿verdad?, que recubre, ¿verdad?, que tapiza el final del oído medio, y cuando llega el sonido, él va a vibrar. Estas vibraciones timpánicas producto de las ondas sonoras ocasionan que tres huesos, el martillo, el yunque y el estribo, vibren, ¿verdad? Esa vibración de esos tres huesos ocasiona que el aire vibre también y entre por la ventana oval. El aire entra por la ventana oval, vibra, ¿verdad? Y entonces va a llegar a la cóclea, donde están entonces los receptores para la audición. Entonces, finalmente se van a despolarizar y van a llevar entonces el potencial de acción por los nervios auditivos. Bien. ¿Por dónde salen las vibraciones una vez que ya son codificadas? Salen por la ventana redonda. Entran por la oval, hacen su recorrido y salen entonces por la ventana redonda. Bien. Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar en la parte auditiva. En la parte de equilibrio no la vamos a ver en esta sección, que está relacionada con entonces el órgano vestibular, que es este de acá. De manera general, recordemos que el sonido viaja en forma de ondas también, al igual que la luz, ¿verdad? Y como son ondas, tienen longitudes de onda y amplitud. Bien. La onda sonora, pues esta onda sonora tiene amplitud A y tiene longitud de onda. Si aumenta la longitud de onda y la amplitud es igual, soy un tono más agudo. En cambio, si la longitud de onda se mantiene constante y lo que aumenta es la amplitud, se va a oír en el mismo tono, pero más alto. Eso es importante que lo tengan claro. Analicen la gráfica porque podemos hacer unas preguntas sobre la misma. Bien, esto que está aquí es un corte transversal del órgano coclear, de esto de aquí. Vamos directo al grano. Cortamos la cóclea y vemos qué hay dentro de esa cóclea. ¿Qué hay dentro? Pues todo esto es parte de la cóclea. Recuerden que está en espiral, chicos. Recuerden que está en espiral, así que este es un corte transversal, por lo que vamos a ver diferentes secciones de la cóclea. Está en espiral. Yo corto aquí, así que va a haber diferentes secciones de la cóclea. ¿Qué es lo importante? Vamos a hacerle zoom a una de las secciones. Bien. Aquí vamos a ver una serie de estructuras que son las que van a ayudar entonces a que nosotros podamos escuchar. La rampa timpánica, ¿verdad? La rampa vestibular, la estría vascular, el conducto coclear, ¿verdad?, el órgano de Corti, la lámina basal donde van a estar las células de Corti, y si ven aquí, este ganglio espiral es el que va a llevar la información del sistema nervioso central, por lo que es las que generan los potenciales de acción son las células que están en el órgano de Corti. Pero aún a eso se le puede hacer otro zoom, ¿sí? Pero vamos a ver adelante. Si yo desenrollo la cóclea, yo ya he dicho que la cóclea, ¿verdad?, si yo la tengo aquí, la puedo desenrollar. Ella tiene una entrada de aire y una salida. La entrada entra por la ventana oval que conecta con el estribo y la salida es por la ventana redonda. Si yo desenrollase la cóclea, la tengo aquí desenrollada. Estribo, ventana oval, entra entonces las vibraciones y regresan y salen por la ventana redonda. Aquí vamos a encontrar la imagen estructural, la lámina basilar y la rampa timpánica, así como la rampa vestíbulo coclear. Nuevamente un corte a nivel de la cóclea. Voy a tener entonces estas partes de aquí, ¿no?, que veo aquí nuevamente: la escala vestibular, la escala media, el órgano de Corti, el ganglio coclear, ¿verdad? La lámina basilar, la vuelvo a repetir porque en esa lámina basilar es que va a estar las células del órgano de Corti. Si le hacemos un zoom extra a esto, esto es lo que yo quería que vean. Esto es lo que quiero que vean.
estas son las células que van a generar los potenciales de acción, ¿verdad? En la parte superior colindan con la membrana tectorial, esta verde que está aquí, ¿ok? Están insertadas en la membrana basilar, bien, ¿ok? Estas son las células ciliadas y van a tener unos cilios que se llaman estereocilios, ¿verdad? Son unas proyecciones, ¿verdad? Y cada una de esas va entonces a colindar o a hacer sinapsis con el ganglio coclear que lleva la información al sistema nervioso central. Están sostenidas sobre células basilares también, bien, o células de Hensen, que son células de soporte. Entonces las amarillitas son las células ciliadas que contienen los estereocilios, que finalmente son las que van a generar los potenciales de acción. Vuelvo y repito, nosotros nos vamos a enfocar en el órgano coclear. El órgano vestibular es para el equilibrio y no lo vamos a tocar el día de hoy. Las funciones del órgano de Corti, pues genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Una vez vibra la lámina basilar, ¿okay? Ella puede generar potenciales de acción, pero no solo ahí, también la membrana tectorial, pero lo vamos a ver en un momento. Están situadas sobre la superficie de las fibras y las láminas basilares. Están situados sobre las láminas basilares. Hay dos tipos de células especializadas llamadas células ciliadas. Una sola fila de células ciliadas internas y 3 o 4 filas de células ciliadas externas. Bien. Ok, células ciliadas externas e internas, externas e internas. Bien. Pero disculpen, estas son las externas, me acabo de equivocar. Externas e internas. Una sola fila de células internas, ¿cierto? Una sola fila de células internas y 2 o 3 externas. Bien. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al ganglio espiral de Corti, que es este de aquí, o el ganglio coclear. Bien, que lleva entonces información al sistema nervioso central. Bien. Y las neuronas de este ganglio envían sus acciones al nervio coclear o acústico y a continuación hacia el sistema nervioso central, que fue lo que acabamos de hablar. Otra representación, que tenemos las células ciliadas internas, las células ciliadas externas situadas sobre la lámina basal con células de soporte, ¿verdad? La lámina basal, aquí está el ganglio espiral, el nervio coclear, y esta parte de arriba recibe el nombre de membrana tectoria. Membrana tectoria. Y hago énfasis en las dos membranas porque ahora vamos a ver que hay diferencias en esas dos membranas, diferencias importantes. ¿Cómo se excitan las células ciliadas? Pues cuando las vibraciones pasan a través de esta dirección, ¿verdad? Empujan los cilios, mueven los cilios. Y el movimiento de estos cilios ocasiona potenciales de difusión de diferentes iones, como lo vamos a ver más adelante, y eso finalmente es lo que generan las despolarizaciones. Dice, estimulación de las células ciliadas por el movimiento del vaivén de los cilios que proyectan hacia la cubierta gelatinosa de la membrana tectoria. Los cilios proyectan, ¿verdad? ¿Hacia quién? Hacia la membrana tectoria, y aquí hay una capa gelatinosa de un líquido que vamos a ver en un momento. Cuando pasan las vibraciones, esto se mueve, el movimiento de esos cilios de un lado a otro, entonces me genera potenciales de acción. Dice, potenciales de receptor de las células ciliadas y excitación de las fibras nerviosas auditivas. Vamos entonces a finalmente hablar de cómo es la excitación de células ciliadas. ¿Qué son los estereocilios? Son los cilios de las células ciliadas, ¿verdad? Están hechas de proteínas. Estos de aquí, cada uno de estos filamentos son los estereocilios. Bien. Los estereocilios van creciendo progresivamente hacia su lado más alejado del modiolo. El modiolo, chicos, el modiolo está aquí. El modiolo es el centro de la cóclea. Yo lo puedo ver aquí, ¿ven? Parece que lo puedo ver en esta imagen. Aquí está, modiolo. Se encuentra hacia entonces cerca del nervio auditivo. Entonces es importante que sepan esto.
ellos van creciendo progresivamente hacia su lado más alejado del modiolo. Entonces, entre más alejado, más largos son los estereocilios. Y ahora vamos a ver un zoom sobre eso. De manera general, entre más alejado, más largos son los cilios de las células ciliadas. Bien. ¿Qué más? Y la parte superior de los estereocilios más cortos está sujeta a unos filamentos delgados a las porciones posteriores de los estereocilios vecinos más largos. Básicamente, entonces, los estereocilios más cortos están anclados a los estereocilios más largos, de manera hasta que cuando los estereocilios largos se mueven, los cortos también se van a desplazar de un lado a otro. ¿Sí? Esto provoca un fenómeno de traducción mecánica que abre de 200 a 300 canales de potasio, lo que permite el movimiento rápido de iones de potasio, provocando la despolarización de la membrana ciliada. ¿Sí? Pero aquí es diferente, los sentidos son especiales. Aquí es diferente porque van a ver que la concentración de sodio es mayor afuera que adentro. ¿Sí? Van a ver eso. Pero lo vamos a ver con calma para que no se me enrede. Pero de manera general, se abren canales de potasio y el potasio comienza a entrar. Cosa que no pasa ni en visión, ni en músculo esquelético, ni en sistema nervioso central. ¿Bien? Aquí lo tenemos, miren. Este es el lado que está hacia el modiolo, el lado izquierdo. Una representación gráfica. El lado que está hacia el modiolo son estos de aquí. ¿Por qué? Porque tienen los estereocilios más delgados. Los más largos son los estereocilios que están más alejados del modiolo. En reposo, alrededor del 10% de los canales iónicos están abiertos y la neurona sensitiva envía una señal tónica. Bien, algunos están abiertos, el potasio entra y genera potenciales de acción porque se despolariza la membrana. Bien, cuando hay excitación porque vibra y el sonido hace que las estereocilias se muevan, se desplacen. Cuando las células ciliadas se inclinan en una célula, la célula se despolariza, lo que aumenta la frecuencia de potenciales de acción de la neurona sensitiva. Se abren más canales de potasio, más potasio entra y despolariza la célula. Bien, generan potenciales de acción. Ahora, cuando la vibración es en sentido contrario, ¿verdad? Si las células ciliadas se inclinan en la dirección opuesta, los canales iónicos se cierran y ya va a encontrarse hiperpolarizada porque va a dejar de entrar iones positivos y disminuye su señal, ¿verdad? Disminuye la cantidad de potenciales de acción, ¿verdad? Los canales de potasio están cerrados y va a haber menos entrada de potasio. Entonces, de forma gráfica tenemos el reposo, aquí estamos escuchando, ¿verdad? Hay pues está despolarizada la membrana. Mire, está despolarizada porque me acerco a un potencial de membrana más positivo. Y aquí está hiperpolarizada porque cesa la entrada de iones de potasio. ¿Ok? Con estas dos gráficas se puede entender mejor. Aquí lo tenemos nuevamente, ¿no? En reposo hay entrada de algunos canales, están abiertos algunos canales de potasio, entra un poco de potasio y pues te permite escuchar un poco. Cuando ya el sonido llega con bastante fuerza, ¿verdad? Las vibraciones que entran por la ventana, o sea, que no se me escape, la ventana oval, ¿verdad? Ese movimiento permite el desplazamiento de los cilios. ¿Qué va a pasar? Nuevamente, esto es el lado que está más alejado del modiolo, ¿verdad? El lado que está más alejado del modiolo, así que el modiolo está hacia acá. Bien, hacia acá. Bien. En este caso, ¿verdad? Hay desplazamiento, ¿verdad? En contra de la dirección del modiolo. Se mueven los estereocilios, se abren los canales de potasio, ¿verdad? Eso hace que el potasio entre, ¿verdad? A su vez, esa entrada de potasio induce a la entrada de calcio, entra más carga positiva, se despolariza totalmente la membrana y se libera entonces el neurotransmisor, ¿verdad? Para que se libere el potencial de acción. Bien, acá es el momento de inhibición. Al lado contrario, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense un oído tapado o un oído al vacío. Las estereocilias están con dirección al modiolo. Cesa la entrada de iones de potasio, no se despolariza y entonces no se libera el neurotransmisor. Bien, eso es importante. Ya estamos acabando. A su vez hay un término importante que hay que llamar, que es el denominado potencial endococlear.
Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la cóclea nuevamente, un corte de la cóclea. Encontramos entonces los órganos de Corti, ¿verdad? Vamos a encontrar el modiolo hacia acá, vamos a ver la membrana basal, vamos a ver la membrana tectorial, ¿verdad? Pero yo tengo dos secciones, una sección celeste y una sección verde. ¿Qué pasa? En el aparato coclear está lleno de un fluido. Ese fluido se llama endolinfa. Realmente hay dos, la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa es la celeste, pero es la más alejada al órgano de Corti, ¿cierto? Y es la parecida al líquido cefalorraquídeo. En la perilinfa es común encontrar iones de sodio en mayor concentración, ¿sí? Pero en la endolinfa, la verde pastel, es diferente. En la endolinfa hay mayor concentración de iones de potasio y una menor concentración externa de sodio. Entonces es diferente a todos los fluidos que hemos visto. Aquí la concentración extracelular es dominada por una alta concentración de iones de potasio y una baja de sodio. Es por eso que el movimiento de entrada es de potasio y no de sodio, porque está más concentrado el potasio. Bien, como lo acabo de mencionar, en la endolinfa, aquí, donde está el órgano de Corti. Entonces dice, el conducto coclear está ocupado por un líquido denominado endolinfa, que lo acabamos de decir, a diferencia de la perilinfa está presente en las rampas vestibular y timpánica. Bien. La perilinfa es casi idéntica al líquido cefalorraquídeo, por lo cual es igual, va a tener más sodio que potasio extracelular. Pero en la endolinfa contiene una concentración elevada de potasio y una baja de sodio. Situación que es exactamente contraria a la composición de la perilinfa. Bien, de todas maneras, chicos, háganse un repaso de la anatomía del órgano de Corti, porque como el curso es de fisiología, tenemos que hablar de fisiología, pero no podemos hacer que las clases demoren más. Pero para entender bien esto, pues hay que saber bastante bien los términos de membrana tectorial, membrana basilar, órgano de Corti, células ciliadas internas, células ciliadas externas, ¿verdad? Y las membranas basilares. Bien, entonces vamos a revisar eso. Esa diferencia, ¿verdad? Esa gran concentración de potasio en la endolinfa y esa gran concentración de sodio en la perilinfa, ¿verdad? Disculpen atrás que mi familia pues habla muy alto. Va a generar el potencial endococlear. ¿Qué le puedo decir? Todos vivimos con eso. Todo el tiempo existe un potencial eléctrico de unos más 80 milivoltios entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo el interior del conducto coclear y negativo el exterior, ¿verdad? Esto se llama potencial endococlear y está generado por la secreción continua de iones de potasio hacia la endolinfa. ¿Bien? Esa diferencia de iones que hay en la endolinfa con respecto a la perilinfa va a generar un potencial que se refiere como potencial endococlear, ¿verdad? Y este potencial endococlear, ¿por qué es importante? Ya con esto vamos a acabar. Bien, porque la parte superior de las células ciliadas proyectan a la membrana reticular y queda sumergida en la endolinfa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte ciliada de las células, esta parte ciliada, está en contacto con la endolinfa, que hay una alta concentración de potasio. En cambio, la perilinfa va a bañar el cuerpo situado en la parte inferior de la célula. La parte inferior de la célula, ¿verdad? Acá abajo de las células ciliadas, ¿verdad? En la membrana basilar vamos a tener entonces perilinfa. Acá tengo más potasio, acá tengo más sodio. Esa diferencia va a crear una diferencia de potencial que se define como el potencial endococlear. Repito, la importancia de este potencial endococlear consiste en que las células, estas ciliadas, hacen contacto con la endolinfa cargada positivamente por iones de potasio, y acá afuera vamos a tener la perilinfa cargada positivamente por iones de sodio. Bien, aquí tenemos una vez más pues un corte de una representación histológica real de los órganos de Corti. Pero antes de hablar de eso, necesito que quedemos claros en esto. Nuevamente, y lo digo por tercera vez para que entiendan el término de potencial endococlear. De todas maneras, revísense el Guyton, que ahí está. Los estereocilios
está en contacto con la endolinfa cargada con potasio extracelular, y las células basales o las bases de esas células van a tener en su membrana basilar contacto con la perilinfa. Aquí está, excelente la imagen. Dice ITC o TC, túnel interno del corti, túnel externo del corti. Aquí está el externo, aquí está el interno, una capa de células, varias capas de células ciliadas. Aquí deben estar los cilios, miren, lo ves, cilios. Aquí no se notan, pero deben estar aquí. Aquí está la membrana tectorial. Aquí está entonces, ¿qué más podemos ver? La fibra nerviosa, ¿verdad? Y el modiolo debe estar hacia acá. Eso sí, la membrana basilar se nota bastante bien. Entonces, seguimos repasando. Estereocilios en contacto con endolinfa, membrana tectorial, membrana reticular, células ciliadas internas, células ciliadas externas, membrana basal y bastones de Corti que terminan en el modiolo. Bien. Por ende, las células ciliadas poseen un potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios con respecto a la perilinfa, ¿verdad? Afuera va a estar muy positivo, ¿verdad? Muy positivo, ¿verdad? Con respecto a la perilinfa va a tener un potencial de menos 70 milivoltios, pero de menos 50 milivoltios respecto a la endolinfa. ¿Ok? Aquí, en esta parte, en esta porción, vamos a tener un potencial de menos 150 milivoltios. Acá vamos a tener un potencial de reposo, de menos 70 milivoltios. Entonces la diferencia de esos menos 70 a menos 150 milivoltios es lo que se conoce como potencial endococlear. Se cree que dicho potencial eléctrico elevado en la punta de los estereocilios sensibiliza a un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad de responder a los sonidos más tenues. O sea que la hace más excitable para que pueda captar señales más bajas, ¿verdad? Señales más bajas. Pero ¿qué es lo importante del potencial endococlear? Pues que promueve, ¿verdad? Y facilita la percepción del sonido. Esa diferencia potencial promueve y facilita la codificación de los sonidos. Entonces, ¿qué hemos visto? Ya para finalizar y cerrar, la función de los estereocilios, cómo están organizados con respecto al modiolo, dónde están insertados en la membrana basilar, y también vamos a encontrarlos colindando adyacentes a la membrana reticular y a la membrana tectoria. Vemos que esta parte por donde pasa va a tener endolinfa. En esta sección vamos a tener entonces perilinfa, que son diferentes. La endolinfa de perilinfa, del que ion que se mueve es el ion de potasio, ¿verdad? En lugar del de sodio. ¿Por qué? Porque la endolinfa es diferente que la perilinfa y el resto de los líquidos extracelulares que hemos visto hasta el momento. Vemos que de manera general, cuando se mueven, ¿verdad?, en dirección al modiolo, en dirección opuesta al modiolo, se van a excitar esos canales, y cuando se mueven en otra dirección, pues vamos entonces a inhibir a esos canales. Préndanse bien esta imagen porque probablemente la vayamos a utilizar en el parcial. Es bastante sencilla y la gráfica esta también la pueden ver. ¿Qué más? Ya lo vimos, la anatomía de las células internas ciliadas, las células externas ciliadas. Así que pues yo creo que con esto finalizamos esto. De igual forma, como voy a hacer con visión, yo voy a mandarles un video complementario en español sobre los potenciales de acción de la audición. ¿Bien? Así que entonces nos queda solamente gusto y olfato. Saludos, chicos.